Este proceso garantizará la generación del certificado de asistencia. Si no se registró con anterioridad, no podrá diligenciar el formulario y no obtendrá el certificado. Listo, perfecto. Yo creo que en aras de cumplir con los tiempos previstos para la capacitación, yo creo que podemos dar inicio en estos momentos de primera mano, pues agradecer a todas las personas que están acá, que acudieron al llamado para realizar este breve curso en donde tocaremos conceptos muy importantes sobre lo que es la tecnología blockchain y pues el impacto que tiene sobre las tecnologías emergentes que hay actualmente y específicamente pues orientada a lo que es el salvaguardado de la información, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio como tal a la capacitación en la tarde de hoy. Permítanme, voy a compartir la pantalla con la presentación y damos comienzo como tal. Entonces, confirmar ahora, ahí se está viendo la presentación. Y nos responden que sí se ve listo, perfecto. Entonces, permítanme acá oculto los controles. Perfecto, Jimmy, listo, sí se ve. Yo quiero verificar aquí si, ver, listo, creo que ahí se ve. Eh, Nos dice Felipe que no nos puedes escuchar. ¿Alguien más tiene este inconveniente? Creo que se está escuchando mi voz. De pronto revisar en tu configuración de audio, Felipe, seleccionar la opción. Hay varias opciones de entrada de audio. Entonces, sí, efectivamente, es una configuración ya propiamente de tu computador o de tu dispositivo, Felipe. Entonces, exacto, revisar la configuración del audio.
Y no siendo más, demos entonces inicio a la capacitación del día de hoy. Me presento, primeramente, mi nombre es Orión Villarreal. Yo hago parte del equipo de trabajo de TI de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, y es un privilegio estar el día de hoy, en esta tarde, compartiendo este conocimiento para todas las personas que están involucradas o que tienen curiosidad o que quieren conocer un poquito más sobre estas tecnologías emergentes, disruptivas, que se están dando actualmente, y una de ellas, naturalmente, es la tecnología blockchain. En ese sentido, vamos a abarcar temas que están relacionados, lógicamente, con todo este mundo de la, bueno, de la blockchain, y específicamente, pues, cómo está eh, orientada al manejo de específicamente esos activos de información que actualmente pues está dominando en gran medida y en un alto porcentaje muchos sectores a nivel mundial, específicamente lo que es eh, pues el sector económico, ¿no? Y financiero. En ese sentido, pues vamos a empezar por la conceptualización propiamente de lo que es la información. Es decir, si bien es cierto que pues todos estos ejercicios tecnológicos tienen un gran impacto a nivel social, industrial, económico, financiero, y prácticamente que toca todos los sectores o áreas en donde el ser humano se desarrolla, se desenvuelve. Es importante entender por qué tiene ese impacto y cuáles son esos elementos principales que toca o abarca estas tecnologías. Y sin duda alguna tenemos que hablar sobre uno de esos elementos que es, diría yo, fundamental, o es el pilar, el eje principal en los cuales se sienta y están los cimientos pues de estas tecnologías, y que justamente ese es el impacto o el gran impacto que tiene todas estas tecnologías emergentes. Uno de esos elementos pilares fundamentales es justamente la información. Para entender entonces cuál es su impacto, su relevancia, pues tendríamos que preguntarnos o partir de ese punto de inicio, plantearnos pues qué es la información, o conceptualizar este término. Para ello pues, podemos destacar algunas características que están lógicamente alrededor de este concepto, y una de ellas que es muy importante y quizás se pasa por desapercibido es que la información es algo intangible. No se puede tocar, no se puede pesar, no se puede saborear. Es algo que es intangible, más sin embargo, no por eso deja de ser valioso. Muchos dirán, no, pero yo puedo leer la información, yo puedo leer un correo electrónico, yo puedo leer el periódico, yo puedo ver un video, yo puedo, no sé, leer a través de mi pantalla del computador o de mi celular la información. Y es verdad, pero digamos hay unos procesos implícitos ahí, y es que lo que uno lee o lo que uno registra con los sentidos, en ese caso el visual, son símbolos, letras, números, píxeles ordenados pues sistemáticamente para que puedan reproducir, por ejemplo, una imagen, o lo podemos percibir a través del audio mediante las ondas sonoras que llegan a nuestros oídos. Pero lo que nosotros percibimos es algo, bien sea auditivo o algo visual, que está codificado pues en letras y números que, digámoslo así, por sí solos no dicen nada, hasta cuando hacemos un proceso razonativo intelectual que codifica esa información, ¿cierto? O esos símbolos, esos gráficos, y le da significado, ¿cierto? Por lo tanto, la información en sí misma es algo intangible. No se puede tocar, no se puede oler, no se puede probar, pero aún así tiene una carga importante de valor. Justamente por lo que acabamos de decir, la información en sí misma pues es algo abstracto, es algo que no pertenece pues a nuestra realidad física, sino que es algo que está en el orden pues abstracto, ¿no? Cognitivo, en nuestra mente y en nuestra, digamos, en nuestro intelecto.
ahí es donde abarca o se cimienta las bases de lo que es propiamente la información. Es un concepto propiamente. Sin embargo, la gran relevancia o importancia es que esto, que nosotros entendemos como información, interviene prácticamente de manera inherente, innata, transversal a todas las interacciones que hay a nivel de sociedad o entre cualquier parte de, digamos así, o sector en el que interviene el ser humano. Lo decimos anteriormente, está involucrada la información de manera tácita, implícita, prácticamente en todas las relaciones sociales. No vayamos muy lejos en el sector, digamos, personal, privado. Nosotros cuando estamos desarrollándonos en algún círculo social, pues efectivamente, por ejemplo, que llegue una persona nueva a nuestro círculo de amigos, pues implícitamente solamente con la presencia, pues uno captura información, como viste, digamos de dónde es, o el acento, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Y todo eso que nosotros registramos de manera implícita, pues de alguna manera va a definir nuestra reacción ante esos estímulos. Si es agradable estar con él, no es agradable estar con él, etcétera. Eso por hablar un ejemplo pues muy puntual, muy particular, pero si nos damos cuenta pues prácticamente la información está de manera implícita, tácita, inherente a cualquier proceso o a cualquier interacción entre partes, ¿no? Puede ser seres humanos como puede ser máquinas, por ejemplo. Y ese es el gran valor que tiene o la relevancia y el impacto que tiene la información. Permítanme, dejé de compartir, ¿no es cierto? Mm, Ah, no. no, ahí se está viendo, ok. Listo, listo. A ver. Ok. Entonces, creo que di clic. ¿De nuevo era? Entonces, estas son las características, eh, digamos, principales que podemos sacar de la información. Y entonces, continuando, pues, ¿dónde está la información? Un ejemplo muy claro, muy puntual, en la bolsa de valores, en ese mercado de activos. Imagínense ustedes cómo sería el mercado de valores si no estuviera el registro de los valores, de las subidas y bajadas de valor de cada uno de los activos, o más bien de las acciones que se comercian ahí. Hay toda una trazabilidad y todo un histórico de subidas, de bajas y demás que permite pues a las personas o empresarios o los que se dedican a esta labor pues tomar decisiones, ¿no? Evidentemente, pues ahí debe estar un registro de esta información que le da valor a los activos o a las acciones que se estén manejando allí. Otro ejemplo muy particular y que es palpable, que es evidente, que se puede demostrar, una empresa. ¿Qué sería de una empresa si no conociera, no estuviera actualizado sus libros contables, los ingresos, egresos, deudas, responsabilidades, etcétera, etcétera, para la toma de decisiones? Por ejemplo, ¿qué sería en el sector comercial si, por ejemplo, yo me dedicaría o quisiera exportar un producto, lo que sea, no sé, quiero comerciar con jeans al otro lado del mundo, pero desconozco la información sobre cuál es el valor que puedo yo entrar, con el cual yo puedo entrar a competir en China, por ejemplo? ¿Me favorece, no me favorece, me deja utilidad, no me da utilidad? Implícitamente yo debo conocer este tipo de información. ¿Qué sería, por ejemplo, el sector industrial si yo tengo una empresa y desconozco, por ejemplo, cuáles procesos estoy realizando, si son eficientes, los tiempos que me demora sacar X o Y producto o servicio, si hay reprocesos, si me es rentable, si no me es rentable, si me deja una utilidad, si no me deja utilidad, si estoy en pérdidas, etcétera, etcétera. Todo eso está enmarcado dentro de lo que conocemos como información. El sector gobierno, por ejemplo, no tengo los datos de la demografía actual de mi ciudad, de mi país, no conozco cuál es el estado de seguridad, de viabilidad, el estado de estratificación
toda esa data que me permita a mí gobernar o utilizar o implementar políticas públicas que permita pues un desarrollo social sostenible. Por ejemplo, también en el sector gobierno, lógicamente, pues tenemos que realizar una, digamos, un sondeo o una captura de información para gestionar de una mejor manera nuestros procesos o nuestras decisiones. En la parte académica, igualmente, ¿qué sería de la ciencia, de la academia, de los procesos investigativos en las universidades o cualquier institución que se dedique o que esté dentro del ámbito académico investigativo si no tiene, por ejemplo, información o alcance la información de las investigaciones recientes que se están desarrollando en X o Y área? Está de manera implícita allí la información y bueno, podemos alargarnos esto con un largo etcétera. De manera tal que reiteramos en la cualidad que revisamos anteriormente, está de manera implícita prácticamente en cualquier actividad social que nosotros estemos pues presentes o en los que se esté desarrollando en las interacciones pues de partes, entre partes. Puede ser de personas, puede ser entre empresas, puede ser de cualquier círculo o entorno o jerarquía social. Y acotándolo al marco tecnológico, lógicamente que también la información está implícitamente o está contenida dentro de estos procesos de tecnología. En los servidores que se almacena información. Los códigos de programación que contienen otro tipo de información que codifica o que va a manejar a futuro pues más información, y todas las redes, por ejemplo, de telecomunicaciones, pues es implícito o tácito que efectivamente pues maneja este tipo de transferencia de datos que lógicamente pues implícitamente tiene ahí información anidada. Por lo tanto, yo quiero hacer una pequeña reflexión acá para de alguna manera entender lo que implica el manejo de la información. Y lo quiero aterrizar esta idea con un ejemplo que pues es muy asequible, o llamémoslo así, que todo el mundo o la gran mayoría de las personas pues pueden entender y captar. Facebook. Facebook no solamente es una marca, Facebook no solamente tiene una implantación física o unas bodegas donde tiene almacenado no sé cuántos servidores que diariamente pues tiene que hacer un proceso administrativo para mantener su plataforma conforme aumenta la información y usuarios que la utilizan. Finalmente, Facebook tiene toda una infraestructura que respalda su plataforma. Actualmente, para conocimiento de nosotros, está valorada en 226.000 millones de dólares. Y uno dice, ok, ¿por qué vale tanto? ¿La marca vale? Por supuesto. El nombre de Facebook, su marca propiamente, tiene un valor, lógico. Pero no vale solo por eso. Bueno, ¿y por qué tanto? ¿Por qué vale tanto? ¿Será por toda su infraestructura, todos sus servidores, toda su tecnología que da soporte a esta plataforma? ¿Vale? Por supuesto que sí, pero no lo es todo. Si no tuviese algo que es fundamental para que eso esté vivo. ¿Y qué es? Adivinen ustedes. La información. ¿Qué sería Facebook si no tuviera información o si no tuviera albergado dentro de todas sus bases de datos, infraestructura tecnológica? Pues eso que pone a trabajar Facebook, los usuarios, sus contenidos, sus imágenes, sus videos, toda la data que ellos almacenan, procesan y comparten pues con todo el resto del mundo. Si no tuviera eso, sus servidores, esa información, serían literalmente un pisapapeles de no sé cuántos millones de dólares que estuvieran ahí funcionando sin hacer mayor cosa. Lo que realmente le da valor a esta empresa en particular y en general pues a todas las redes sociales o cualquier empresa que se dedique a esta industria tecnológica, más allá de la marca que sí es valiosa, más allá de sus equipos que lógicamente son valiosos, es
la información. Por ejemplo, por dar un dato, TikTok igual está evaluado en 200.000 millones de euros, Instagram también, y que no hablar pues de Twitter, Tinder, YouTube, Twitch, LinkedIn y etcétera. Todas esas plataformas, porque son valiosas por la información, por la data, por lo que ellos tienen almacenado en su infraestructura, que ya vimos que es algo intangible, se puede ver, no se puede tocar, pero que implícitamente tienen un valor increíble, tanto así que justamente por eso es que valen lo que valen. Y respondiendo a que la información tiene valor, efectivamente, sí, y además mucho. Y es lo que permite que estas empresas estén capitalizadas o valoradas en esas cifras. Una definición, digamos, para cotejar todo esto que hemos hablado hasta el momento, podemos entender la información como esa colección o conjunto de datos representados o transmitidos a través de códigos, símbolos o lenguajes. Lenguajes, entiéndase que pueden ser lenguajes naturales, que utilizamos nosotros los seres humanos, bien sea inglés, español, mandarín, francés, lo que sea, o lenguajes que entienden las máquinas. Por ejemplo, Python, Java, JavaScript, C#, C++, PHP y un largo etcétera, es lo que permite, ¿cierto?, realizar esa, o almacenar, o codificar, o utilizar, pues, eso que es abstracto, la información, que finalmente, pues, poseen un significado y que permite, y esta es la utilidad, lo que veíamos anteriormente, permite la interacción entre partes, entendiéndose partes como personas, empresas, instituciones o máquinas, programas, para el desarrollo de actividades y o procesos. Por lo tanto, y este punto hay que resaltarlo, la información, tal cual como la entendemos a la fecha de hoy, al momento, se convierte ya no solo en información así nomás o sin ningún tipo de inferencia o de valor agregado, sino que ya estamos hablando de activos de información, dado el valor que ello trae en sí misma, pues la información. Y estos activos son aquellos elementos pues, de una empresa o organización que almacena, procesa, comunica, dispone y entrega piezas de información que contribuyen lógicamente pues, al funcionamiento de la misma. Y ese es su valor. La importancia es que son insumos, la información como tal, son insumos que permite activar o ejecutar procesos, permite guardar, y aquí le hago énfasis, la trazabilidad de actividades. Eso es un valor importante de la información. Y finalmente todo esto está orientado a la toma de decisiones. Toma de decisiones a nivel, por ejemplo, ejecutivo o de gerencia. Todas esas decisiones se toman con base en la información que esté disponible a la mano. De tal manera que, dependiendo de la calidad o la veracidad de la información, pues se van a tomar decisiones de mayor o menor, digamos, importancia. Y eso es lo que demarca el valor que tiene justamente la información. Aquí hay algo importante, y es que basados en la norma ISO 27001, cualquier persona que tenga interés sobre conocer un poquito más sobre, digamos, la parte normativa de lo que tiene que ver con la seguridad de la información, puede consultar esta norma, la ISO 27001, que está o que pone un marco de referencia para el trabajo de esos activos de información. Aquí resaltamos 5 que son los más importantes para cualquier empresa, indiferentemente si se dedica a temas tecnológicos o no. Es importante que la información sea confidenciable, que tenga integridad, que tenga disponibilidad, que tenga autenticidad y trazabilidad.
Confidencialidad, lógicamente que no todo el mundo tenga acceso, salvo aquellas agentes o personas que deban tenerlo. Integridad, que la información esté o no sea corrupta, de que sea íntegra, de que sea veraz, de que sea auténtica. La disponibilidad, que efectivamente cuando se necesite consultar, pues esté disponible y al alcance. Autenticidad, de que sepamos cuál es la fuente de esa información, de que sepamos quién o quiénes son los autores de esa información, que esté respaldada por alguien. Y la trazabilidad, de que efectivamente pues la información tenga una línea continua de, digamos, de su historia, de que guarde la memoria, eso se llama así, que guarde memoria, pues, esos activos de información, y que no haya interrupciones en la trazabilidad. Esto, digamos, son los 5 pilares que resguardarían, digamos, esa parte de seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Y aquí es donde entra en juego o hace punto de conexión con la tecnología blockchain. Una vez entendido la importancia que tiene la información y esos elementos, cualidades o atributos que debe tener la información para garantizar de que sea realmente útil, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, pues aquí entra en juego una herramienta tecnológica que permite garantizar eso, justamente. Si bien es cierto, a fecha de hoy, o bueno, antes de la existencia de blockchain, los sistemas de información que generalmente pues estaban manejaban una arquitectura de manera centralizada, es decir, un único actor era el encargado de garantizar que la información cumpliera con esas características. Con la llegada de blockchain cambia el paradigma. Ahora se maneja una red descentralizada que igualmente puede garantizar esas cualidades: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Y he ahí, digamos, su punto de ruptura o de tecnología que permite dar solución a estos factores de manera, 1, inteligente, 2, descentralizada, es decir, que no dependa de terceros, sino que sea la misma red, la misma infraestructura que se encargue de gestionar o autogestionar la información, cumpliendo con estos puntos o con estas cualidades. Por lo tanto, blockchain se convierte en un referente tecnológico para manejar de manera segura la información. No sé hasta aquí si hay alguna pregunta, inquietud, duda. Ahí estamos pendientes del chat. Si no, continuemos entonces aquí. Blockchain. Ok. Muy seguramente nosotros los aquí presentes pues hemos escuchado de la tecnología blockchain, y generalmente lo que hacemos es asociarlo a la criptomoneda Bitcoin. De hecho, hago un paréntesis acá, Bitcoin nació sustentado pues en esta tecnología blockchain. Sin embargo, la aplicación, digamos que no se limita blockchain a esa aplicación en concreto, al Bitcoin o a las criptomonedas en general, sino que ahorita blockchain se ha extendido o se ha ampliado para otro tipo de usabilidad o de aplicabilidad. Para entender esto, pues lógicamente necesitamos entender cuál es la naturaleza de la blockchain, cómo funciona, dónde queda almacenada la información o cómo trabaja blockchain la información que está dentro de ella o que se maneja en esa plataforma, y cómo podemos entonces garantizar estos puntos que habíamos mirado anteriormente bajo este sistema o este paradigma de blockchain. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿qué es blockchain? De hecho, la traducción al español es cadena de bloques. ¿Cómo así cadena de bloques? ¿Sí?
Efectivamente son bloques de información secuenciales anidados uno detrás del uno detrás del otro, que permite pues guardar o almacenar X información. Aquí en la imagen pues ahí se utilizó varios recuadros haciendo alusión pues a cada uno de los bloques y siguiendo un patrón de luz o de color más bien de la luz visible que va desde el rojo hasta llegar al violeta, siguiendo pues por las escalas de amarillo, verde, azul. Hay un orden, ¿no? Igual que en el espectro de luz visible. Y blockchain maneja la misma idea o el mismo concepto. Hay una secuencialidad, hay un orden, hay una trazabilidad que permite enlazar o engranar esos bloques de información de manera ordenada y salvaguardando así pues su continuidad y su orden. Pues aquí está la enumeración del 1 al 20 en el ejemplo. Blockchain no permite que se haga intercambio entre bloques. Por ejemplo, va a mantener esta secuencialidad de inicio a fin. Y es importante resaltar el hecho que cada uno de los bloques son estructuras de información bien definidas que tiene un encabezado con unas cualidades o unos datos que van allí de manera explícita, unos campos muy propios de cada cadena de bloques, tiene un cuerpo en donde va a estar almacenado el grueso de la información y hay un campo en especial que lo vamos a mirar ahora más tarde que tiene que ver con la huella digital, llamémoslo así, que en el campo tecnológico pues es conocido como el hash. Es un código alfanumérico hexadecimal que identifica de manera única al bloque. Ya vamos a mirar pues cómo se obtiene y demás, pero lo que quiero resaltar acá es que efectivamente estos bloques de información tienen una estructura bien definida y que está criptográficamente bien identificado. Por lo tanto, blockchain se convierte en un arreglo secuencial porque mantiene un orden de estructuras de información bien definidas con identidad única. Estas estructuras de información son los bloques. Ahora, la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está blockchain? ¿En dónde la encuentro? ¿Cómo puedo acceder a ella? Bueno, naturalmente, estas secuencias de estructuras de información están alojadas o están cimentadas, sustentadas bajo una plataforma que todos conocemos, que se llama la red de redes, Internet. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se hace a través de los protocolos peer-to-peer o está implementada propiamente pues bajo la topología de red P2P, en donde no hay intermediarios. ¿Por qué? Porque es una red descentralizada. 2. Cada uno de los nodos, entendiéndose nodo como computadoras o máquinas que hacen parte de esta red peer-to-peer, van a compartir un software en común, que es lo que permite conectarse, interconectarse y conformar esta red sobre Internet. Y estos nodos actúan como pares entre iguales, es decir, no están actuando con roles definidos, sino que pueden ser o cliente o servidor, pueden hacer peticiones o recibir peticiones, de manera tal que todos están en el mismo nivel, en el mismo, digamos, en la misma capacidad, ¿no?, de atender o recibir solicitudes. Por eso se llama peer-to-peer, una relación, una red entre pares, entre iguales. Y la conformación de estos nodos que comparten el mismo software, que están dispuestos a intercambiar información, de recibir solicitudes o atender solicitudes, son las que conformarían esa red blockchain. En esa red estaría almacenada esa estructura de datos, la blockchain. Ejemplos, bueno, hay muchos, aquí traigo unos cuantos, pero digamos como para resaltar lo que es Bitcoin. Efectivamente, Bitcoin nació en una red
blockchain haciendo uso del protocolo P2P o peer-to-peer, un conjunto de nodos que compartían el mismo trozo de software y cada uno pues se alimentaba uno del otro para mantener la cadena de bloques en funcionamiento. Eso fue en el año 2009 cuando empezó a implementarse pues la red propiamente y cuando el valor del Bitcoin pues era algo irrisorio a comparación de lo que vale hoy en día. También hay otros ejemplos, está BitTorrent, está uTorrent, está Views, está Ares, y bueno, hay un largo etcétera aquí para mirar ejemplos de cómo se puede implementar pues este protocolo P2P para armar redes interconectadas de computadores o de nodos. Por lo tanto, retomando o complementando mejor aún esta definición de blockchain, finalmente pues es un arreglo secuencial, ya sabemos que tiene un orden, estructuras de información bien definidas con identidad única, el bloque, que está almacenada en una red de información descentralizada, peer-to-peer. Esa es la esencia de lo que es una red blockchain. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Ya sabemos de que esto está montado sobre la red de Internet, lógicamente, y que hay unos nodos conectados a esta red, la red de redes, pues que tienen algo en común, de que efectivamente pues tienen ese programa o ese software que les permite a ellos entrar en comunicación. Y esos nodos dentro del contexto de blockchain se llama nodos mineros. Nodos mineros. ¿Por qué mineros? Porque es una analogía a lo que comúnmente pues se trabajaba el sistema monetario antes, de que para poder generar dinero, cash, los billetes y monedas que nosotros conocemos habitualmente, pues habría antes que ir a las minas y excavar y extraer ciertas piedras preciosas, típicamente pues el oro, que respaldaran pues todo este sistema o esta creación de nuevo dinero. De ahí nace digamos, la analogía, ¿no? Son nuevos mineros porque ellos son los que se van a encargar de generar nuevas piezas de información en el lado cripto de las criptomonedas, pues criptomonedas, que permite pues que exista esta red de blockchain. Y esos nodos son los que permiten pues la existencia como tal pues de toda la cadena con información allí contenida. También dentro de esta red de blockchain están las cuentas o los usuarios. Los usuarios que son aquellas personas pues que finalmente hacen uso de esta red, de esta blockchain. Cada uno de los bloques que habíamos visto anteriormente, esas piezas o estructuras de información bien definidas, secuenciales, etcétera, etcétera, pues es conocido como transacciones dentro del contexto de blockchain. Se llaman así o se pueden entender así como las transacciones. ¿Por qué transacciones? Porque finalmente es ahí donde queda registrado la actividad entre los usuarios o entre las cuentas que hacen uso pues de esta plataforma. Entonces, esta red peer-to-peer es sustentada con estos nodos mineros y los usan, o quienes interactúan allí, pues son los usuarios con una cuenta, lógicamente, pues permite efectivamente que se cree esta cadena de información, esta cadena de bloques, esta blockchain. Cabe resaltar que en blockchain la información es permanente. Me explico. Desde el primer bloque, eso se llama bloque génesis en este contexto de blockchain, desde el primer bloque o bloque 0, el bloque génesis, hasta el bloque n, el bloque actual, la fecha de hoy, a corte de hoy, y todos los bloques que están en medio, están almacenados en esta blockchain y guardan toda la trazabilidad, o sea, toda la información que se haya registrado en todos estos bloques de manera permanente. La información no se pierde, no se borra, no se altera, no se puede
y ya vamos a mirar más adelante el por qué, pero lo que quiero hacer énfasis acá es que esta cadena va a permanecer desde el primer bloque hasta el último de manera íntegra, intacta, inamovible, inalterable. ¿Listo? Bueno, aquí dibujé unos nodos azules haciendo alusión pues a los, digamos, esos nodos o esos usuarios que hacen uso de la red para poder realizar pues este tipo de interacciones. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, inquietud? Listo, perfecto. Entonces, continuemos acá. Listo. Hay un concepto que es entendido, digamos, en el argot popular, que blockchain es el libro mayor o libro contable, base de datos distribuida e inmutable. Esto haciendo la analogía como nació principalmente siendo de sustento para el aplicativo del Bitcoin, de la criptomoneda Bitcoin, y que cada uno de los bloques pues guardaba la trazabilidad de todas las transacciones que se hacían entre usuarios, haciendo el análogo pues con un libro contable que efectivamente va a guardar el registro de todos los ingresos, de todos los egresos y de los actores pues que están involucrados en este tipo de transacciones. Entonces blockchain es conocido también por ese inicio, por esa primera aplicación que tuvo que ver con el Bitcoin, como un libro mayor o libro contable que es inmutable. Bueno, de manera distribuida, ya sabemos por qué distribuido, porque pues está repartido entre los nodos que comparten esta red o que dan sustento a esta red con el protocolo peer-to-peer, y es inmutable porque la información no se altera, no se puede modificar. De hecho, hago un paréntesis acá breve, de hecho, hay varios sistemas de ataque a sistemas de información, ¿no? Ataque cibernético. Y para atacar la base de datos o una red blockchain constituida, la cantidad de recursos de cómputo supera exponencialmente al beneficio que podría tener el atacante, o al beneficio que esperaría tener como retribución. Por lo tanto, de primera mano desanimaría a cualquier persona o a cualquier grupo de personas que quisiera atacar de manera directa la infraestructura, por ejemplo, con este ataque típico que es el ataque por denegación de servicios, que es sobrecargar el sistema con muchas precisiones de manera secuencial, de manera periódica, para que el sistema se caiga, ¿no? Sin embargo, la cantidad de cómputo de recursos de máquina que se necesitaría para utilizarlos en este tipo de ataques es muchísimo mayor al posible beneficio que pudiese tener. Por lo tanto, de primera mano, no habría motivación y segundo, pues garantizaría igualmente pues que no existiera ningún tipo de ataques, ¿no? Pues para esta infraestructura. Entonces, regresando, cierro el paréntesis, voy a continuar acá pues con la definición que estamos complementando pues con estos conceptos que vamos desarrollando. Blockchain es un arreglo secuencial de estructuras de información bien definidas con identidad única, almacenada en una red de información descentralizada que guarda el registro de transacciones, entendiendo transacciones como interacciones entre los usuarios de manera permanente e inmutable. Tecnología de interconexión entre máquinas bajo ciertos parámetros previamente establecidos. Eso es blockchain. Es una tecnología que permite la conexión de varias máquinas, ¿cierto? De varios nodos con unos parámetros previamente establecidos que están lógicamente pues, orientados a estos protocolos de P2P.
Este es el protocolo que le da vida y que sustenta, y es un sistema descentralizado. Y pues está el ejemplo típico con el que pues dio auge y se dio a conocer el sistema de blockchain, que es el ejemplo de Bitcoin, a cargo o quien el autor es denominado como Satoshi Nakamoto, que a fecha de hoy pues no se sabe si se trata de una persona o un grupo de personas que hizo esta implementación o que propuso esta tecnología, ya que pues lo hicieron de manera anónima. Está el ejemplo de las criptomonedas, que es, digamos, de primera mano lo que uno asocia a blockchain a criptomonedas, sin embargo, no se queda ahí. Como vimos, pues es algo descentralizado, no maneja la arquitectura típica de, digamos, de cliente-servidor, en donde el cliente es el que le hace peticiones al servidor, el servidor se encarga de recogerlas, de consultar y de dar una respuesta con información al quien solicitó, sino que pues maneja una arquitectura, una topología descentralizado, ¿no? Los nodos, ya vimos que pues los nodos finalmente son aquellos nodos que están o que albergan dentro de sus sistemas la información o el software que le permiten a ellos interactuar con nosotros de manera descentralizada y que dan sustento a esta red. Es importante resaltar pues que cada nodo va a contribuir a la red de manera general pues con sus recursos de memoria, de procesamiento y demás, con sus recursos pues de hardware, ¿no? Y bueno, de software también. Y esta parte es a la que quería llegar y que mencionaba anteriormente, de que vamos a entender por qué esta cadena de bloques de información es prácticamente inviolable, inhackeable y no se puede de alguna manera alterar la información allí contenida. La pregunta, o más bien la respuesta a la pregunta de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este sistema de manejo de información es tan robusta y es tan blindada ante ataques o ante corrupción de datos? La esencia se resguarda en lo que es la huella digital o el hash que había mencionado anteriormente para darle identidad a cada uno de los bloques. Entonces, cada uno de los bloques, lógicamente, pues es una estructura de información, un espacio de almacenamiento dentro de cada uno de los nodos pues, que está albergando esta red. Esto se mide naturalmente pues, en bytes, porque son las máquinas quienes hacen almacenamiento de esta información. Cada uno de los nodos realiza unos cálculos matemáticos bastante complejos que cuando se obtiene el resultado esperado, le permite pues a este nodo tener una remuneración. Generalmente o típicamente pues es una remuneración en criptos, en criptomonedas. Si estamos hablando de una red de Bitcoin, pues cada uno de los nodos mineros que van a poder realizar o incluir bloques de información a esta cadena, pues la remuneración por ese trabajo de hecho, pues esos cálculos matemáticos que le implican consumo energético, consumo de recursos, consumo de procesamiento, consumo de memoria, pues es recompensado con un valor estipulado previamente pues de esa criptomoneda. En el caso de Bitcoin, pues de Bitcoins. En caso de las redes de Ethereum, por ejemplo, pues la recompensa va a ser en esa criptomoneda que ellos manejan, el Ether, y así sucesivamente pues con todas las demás redes o redes blockchain pues de las demás criptomonedas. Efectivamente, pues el consumo de hardware es significativo. Estos nodos se pueden, digámoslo así, o se pueden vincular nuevos nodos a cualquier red blockchain. Nuevos nodos, si uno quiere participar en la red blockchain de Bitcoin, uno lo puede hacer, o a la de Ethereum o a cualquier red blockchain que esté soportando una criptomoneda, uno lo puede hacer siempre y cuando pues tenga uno los recursos de hardware y de software pues propios de esa red y que le permitan a uno pues tener una ganancia y una estabilidad en esa red.
En ese sentido, es una red flexible que permite pues la inclusión de nodos adicionales. Efectivamente, aquí pues almacena todos los movimientos, todas las transacciones, todas las interacciones entre los usuarios que hagan parte pues de esta red. Y este punto es importante. Todos los nodos que están participando de esta red tienen la misma información, exactamente la misma información. Es una copia exacta de la cadena de bloques que hay vigente en la cadena. ¿Por qué? Y ahora sí entro un poquito más en materia sobre la huella digital de cada bloque. Resulta que hay unas funciones criptográficas que permiten obtener un código alfanumérico de cierta cantidad de bits. La longitud de los bits, pues entre más grande sea esa longitud, más robusto va a ser el sistema de encriptación y más seguro, lógicamente, de manera tal que si estamos en el bloque actual, hay una información ahí contenida y yo obtengo mediante esas funciones criptográficas, aritmético-lógicas que hay detrás pues, de este procedimiento y me genera un código, una palabra, una cadena de valores alfanuméricos con base pues en esa información previa. Esa cadena, ese código, ese hash me va a identificar de manera única, individual, a ese bloque de información. Es tan exacto, es tan preciso, es tan robusto que si yo alterara, así sea en un bit, un carácter, un dato, cualquier información que estuviera en ese bloque, un punto, lo que sea, si yo llegase a alterar tan solo en un bit, ese bloque de información, el resultado que yo obtengo después de generar ese hash va a ser muy, muy diferente al que yo obtuve previamente a la modificación. De esta manera, se garantiza que el hash sea una huella digital, un ID único, que me permite identificar un bloque de información de manera única. Y esa huella digital va a enlazar mi cadena de bloques. Aquí en la gráfica tenemos digamos, este bloque, llamémoslo bloque actual, y resulta que uno de los datos o uno de los campos que está almacenado o contenido en este bloque va a corresponderse con la huella digital del bloque anterior. De hecho, aquí se puede ver gráficamente, la huella del bloque anterior está vinculada, almacenada, contenida dentro del bloque actual. Y por lo tanto, cuando se vaya a obtener la huella digital de este bloque actual, esta huella digital o este hash va a depender de manera directa del hash del bloque anterior. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, si yo de manera maliciosa, supongamos que soy un nodo que mino, que yo contribuyo a la red para crear bloques, quisiera alterar alguna transacción, alguna información para mi beneficio propio, después de alterarlo, me va a cambiar de manera completa la huella digital de ese bloque que alteré. Y como los demás nodos tienen exactamente la misma información de transacciones que se han desarrollado en la cadena de bloques, de ahí para atrás, por eso hay la trazabilidad, por eso la inmutabilidad, ellos en cualquier momento pueden comparar. Oigan, pero a mí me da diferente la huella, el hash. ¿Qué pasó? Los datos han sido corrompidos.
y yo entraría a competir no con uno, ni con dos, sino con todos los nodos que están presentes en la red blockchain, de la cual hago partícipe, y como todos van a tener una copia exacta de la misma cadena de bloques hasta el momento, se van a dar cuenta de manera fácil de que estoy alterando información, de que he corrompido la información ahí contenida, de que la he modificado. Y por lo tanto, ese nodo corrupto que quiere alterar o modificar tu propuesta de bloque o de información para incluirlo a la cadena de bloques va a quedar automáticamente desechado. No se va a poder incluir, no va a ser parte de la blockchain. ¿Por qué? Porque yo estoy compitiendo con todos los nodos. Y la única forma, en principio, para poder ganar o alterar esos datos para beneficio propio, es que prácticamente la gran mayoría de los nodos nos pongamos de acuerdo para hacer algún tipo de fraude, cosa que computacionalmente y en cuestiones de recursos, pues es muy, muy difícil, o más que difícil, muy, muy costoso, y que de entrada no sería una opción viable. Por lo tanto, y esto es la magia, llamémoslo así, o la importancia que tiene esta huella digital, estos hashes que se sacan a cada uno de los bloques, perdón, es que permiten anidar, vincular de manera secuencial, coherente e íntegra cada uno de los bloques presentes en la red. Y esto le dota de inmutabilidad, integridad a la información, que finalmente, como lo vimos antes, es lo realmente valioso en cualquier sistema tecnológico que esté presente, la información. Garantizar esa integridad es una virtud, un pilar que tiene la blockchain para sostener este tipo de estructuras de información, y justamente por eso es que se está utilizando hoy en día no solamente con Bitcoin, sino con un sinnúmero de criptomonedas, bueno, unas más valiosas que otras, o pues ya depende pues del comportamiento del mercado y demás, de su reconocimiento, aceptación del público, valorización, bueno, etcétera, etcétera, pues eso se lo dejamos a los economistas. Pero en sí la plataforma de blockchain es lo que le permite dar vida a este tipo de estructuras de información de manera segura, inmutable y coherente, ¿no? Correlacionada una con la otra. Bueno, efectivamente, pues aquí hay unos ejemplos de algoritmos para generar justamente pues estos hashes. Hay unos más robustos que otros, por ejemplo, en el caso concreto de la red de Ethereum, que precisamente se había colocado, digamos, en la información del curso, descargar el aplicativo o el complemento de MetaMask para el navegador. Esta red de Ethereum maneja criptografía SHA-256. Ese 256 lo que me indica es el número de bits que se utiliza precisamente para la generación de estos hashes, ¿no? Es una función criptográfica, lógicamente, un algoritmo matemático. Lo que busca es transformar un conjunto o bloque de datos arbitrario, el que sea, cualquiera que sea, en una cadena de caracteres con una longitud fija. En el caso del SHA-256, pues la longitud, pues lógicamente es de 256 bits. Ese hash para cada conjunto de datos será distinto por más similares que estos sean, a menos que sean idénticos. Es decir, lo que mencionaba anteriormente, así se altere un punto, una coma, una letra, un byte, así la modificación sea mínima, el resultado, después de obtener el hash, va a ser totalmente diferente en gran magnitud, es que ni se parecen,
si les parece ahorita podemos hacer un ejemplo para aterrizar esta idea, al que estaba antes de manera tal que estas funciones criptográficas son muy robustas, número uno. Número dos, llamémoslo así, digamos, tiene un alto grado de credibilidad, precisamente pues por todas las operaciones aritméticas, lógicas, corrimiento de bits. Bueno, hay un largo proceso que está implícito dentro de la obtención de estos hashes, de manera tal que hace prácticamente imposible pues que se parezcan dos hash para dos bloques de información diferentes. Es tan robusto estos algoritmos matemáticos de manera tal que uno partiendo del hash, es decir, si uno quisiera hacer ingeniería inversa y quisiera encontrar los datos que me generaran este hash en específico, partiendo del hash, yo quiero saber, bueno, qué datos se utilizaron pues para crear ese hash. Es prácticamente imposible partir del hash y regresar a los datos que lo originaron. Por eso es que se utiliza justamente estos algoritmos matemáticos para poder identificar de manera única pues, a un bloque de datos. Datos que pueden ser cualquier cosa, cualquier texto, un video, por ejemplo, un audio, cualquier bloque de datos que se pueda digitalizar, lógicamente, pues se le puede obtener el hash, ¿no? De manera tal que es único para el bloque, es único. Y efectivamente, sin importar el tamaño, las características del formato de los datos, lo que sea, pueden ser audio, video, letras, un correo, no sé, lo que sea, una imagen, lo que sea, pues el código hash siempre conservará su longitud y unicidad. ¿Listo? Hasta aquí, no sé si hay preguntas. Quiero preguntar si les gustaría hacer un ejercicio, un ejemplo de cómo se hace el uso del hash para evidenciar mediante pues unos documentos que tengo pues aquí a la mano, evidenciar que con el más mínimo cambio que se haga, cambia completamente esta estructura. Quiero preguntar al auditorio si les parece, no sé cuánto tiempo llevamos, para ejemplificar esta partecita. Mayra nos dice, listo, perfecto. Entonces, mientras busco aquí la información, si quieren vayan comentando ahí en el chat alguna pregunta, duda, inquietud. Me pareció haber visto por allí algunas inquietudes, entonces los invito a que en el chat vayan dejando las inquietudes y ya vuelvo a compartir pantalla con el ejemplo. Listo, acabo de compartir aquí en el chat de la sala una página web donde podemos obtener específicamente pues el hash 256, perdón, pues de una fuente de datos. Si les parece, pueden acceder ahí y vamos entonces, voy a compartir un par de documentos disponibles que tengo por acá para hacer justamente la prueba. Entonces, igualmente voy a compartirlos aquí por el chat de la sala de Zoom. Permítanme un segundo.
A ver. Listo. Ese fue uno. Para que ustedes igualmente pues puedan hacer el ejercicio, voy a compartir el Word y el PDF para que con cualquiera de los dos se pueda hacer el ejercicio. Igual, como mencionaba anteriormente, pues no importa el formato de los datos o la fuente en sí, lo importante es que sean datos digitales, ¿no? Y que se pueda hacer pues el ejercicio propiamente. Y voy a abrir acá. Permítanme, voy a compartir pantalla y ya hacemos entonces la prueba. Listo. Entonces, voy a compartir acá, confirmar por favor. ¿Ya estoy compartiendo? Creo que no. ¿O sí? A ver. Listo, creo que era así. Creo que ya se está viendo. Entonces, ok, voy a compartir esta página. Esta página de acá. Igual hacemos el ejercicio con la que había copiado anteriormente. Entonces, voy a mirar acá. Creo que me salí. Acá. Listo, ok. ¿Qué tengo acá? Yo compartí en el chat un enlace, que es este de acá. El último enlace que compartí es este de acá, que me permite, pues, de hecho, cargar archivos, ¿no? Y adicional a esos dos documentos, unos documentos propiamente de prueba. ¿En qué consisten esos documentos? Es un Word y un PDF, igual el formato no importa, son estos dos de acá. Este de acá, lo voy a abrir aquí de manera online. Pues tiene un título, un marco, un código QR y bueno, pues aquí unas letras y números, ¿no? De manera pues aleatoria, no importa. ¿Cuál es la idea? El primer ejercicio es mirar en esta primera página que compartí un texto cualquiera. Por ejemplo, voy a colocar yo un hola mundo, que típicamente se utiliza en el ámbito de la programación para hacer pruebas, y voy a generar un hash, el hash 256. ¿Listo? Y efectivamente
me entrega acá el resultado. Como se pueden dar cuenta, pues es un código bastante largo, efectivamente pues es de 256 bits, con caracteres alfanuméricos, resultado de esta operación. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo por acá creado un Excel, básicamente pues que compara dos cadenas de números o de letras, y voy a pegar acá como dato inicial, ¿no? Aquí me sale en rojo porque no se corresponde con el segundo, pero no hay problema, eso lo vamos a eliminar por ahora. Este fue el hash que me generó la palabra textualmente hola mundo, utilizado acá. Invito pues a las personas que están aquí en sala que hagan el ejercicio y me regalen por el chat el resultado de ese hash SHA-256 para compararlo a través de este Excel. Igual ahorita si les parece, o bueno, de una vez puedo compartir el Excel para que ustedes allá de manera local puedan hacer la prueba. Entonces, Mayra nos compartió, listo, Mayra, perfecto. Voy a copiar tu código. A ver, creo que nos da diferente, Mayra. A ver. Aquí voy a copiar tu código y efectivamente da diferente. No sé si lo escribiste tal cual. Yo escribí Hola Mundo, la primera con mayúscula, tal cual como está aquí. La primera con mayúscula, un espacio, mundo, sin punto ni nada. No sé si quieras hacerlo nuevamente porque nos debe dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo en esta página que compartí al inicio. Por aquí Mayra otra vez, listo. A ver, copiar. Regálame un segundo. Vengo aquí al Excel y lo voy a pegar. Creo que ahora sí nos coincide. A ver. Suprimir, pegar. Y míralo. Efectivamente. Quiero invitarte, Mayra, a que nos comentes, Efraín, bueno, ahí Efraín nos acabo de colocar el hash nuevamente. Quiero preguntarte, no puse mayúscula al inicio. Ok, listo. Y me parece muy interesante que nos haya sucedido esto así exacto, que nos haya dado diferente solo por el hecho de que no escribiste la primera letra en mayúscula. Lógicamente eso al traducirse al código ASCII es diferente y por ende los datos binarios son diferentes de entrada y van a generar códigos hashes diferentes. De hecho, voy a volver a copiar, Mayra, el que inicialmente me habías dado para ver la diferencia. Vuelvo a copiarlo, vuelvo a pegarlo acá. Y bueno, la diferencia es notoria, pero lo que quiero hacer énfasis es que si se dan cuenta, no se corresponden o no se parecen ni poquito el código hash del primero al segundo. Como para decir, bueno, cambió al final, o cambió al inicio, o cambió un número, una letra, pero para nada, no se corresponden en lo más mínimo. Y solo por haber escrito la primera con minúscula, ese pequeño detalle. Y esto nos muestra o nos permite evidenciar la robustez, efectivamente, pues de estos códigos criptográficos, estas funciones de criptografía que permiten generar una huella, un hash, un código diferente o totalmente diferente dependiendo pues de la naturaleza o de los datos originales de las fuentes. De manera tal que con un pequeño cambio modifica sustancialmente todo el resultado del hash. Edward aquí nos comparte, listo, voy a hacer el ejercicio entonces con Edward, nos acaba de compartir el hash que él obtuvo, lo voy a pegar acá y lo comparamos y es el mismo porque partió de los mismos datos de entrada. Voy a compartir, permítanme un segundo, aquí voy a dejar de compartir aquí la pantalla, pero es para compartir aquí en el chat este Excel para que ustedes pues lo tengan y puedan hacer las pruebas que deseen
con estas pruebas de hash. Regálenme un segundo y desplazo aquí el archivo. A la sala de Zoom, ya cargó, listo, ya se fue ahí para que también puedan hacer los ejercicios de manera práctica y pues independiente. Igualmente, la segunda página que compartí efectivamente pues permite hacer esa conversión digamos, bueno, más que conversión, de obtención del hash con archivos que no solamente sean texto, sino por ejemplo un archivo Word o un archivo PDF, por ejemplo. Entonces en ese sentido, perdón, no estoy compartiendo pantalla. En ese sentido, invito a todos los que estamos aquí en sala, ubicarnos en esta página. De hecho, voy a refrescarla, volver a cargar y hacer el ejercicio, pero ahora con puede ser con el Word o con el PDF que se acaba de compartir. Voy a hacerlo con el Word inicialmente. Voy a buscarlo acá, es este que se llama Test Document. Voy a abrir, esperemos que cargue. Aquí me cargó. Y lo que voy a hacer entonces es realizar obtener propiamente el hash de este documento. Invito pues a los aquí presentes a que hagan exactamente el mismo ejercicio y este es el hash que a mí me genera. Voy a copiar el segundo, pues manteniendo digamos la misma estructura, o bueno, más que estructura, la misma visualización de los datos. Aquí lo están mostrando las letras con mayúscula y no con minúscula, al igual que en el anterior. Y voy a utilizar este código hexadecimal y lo voy a colocar en el Excel para hacer la prueba, la comparación. Entonces, igual, pongo acá. Ay, no lo copié, perdón. Este acá, copiar. Y vengo acá y lo pego. Entonces, invito que alguno me regale el hash que obtuvieron al cargar el archivo Word que compartí aquí por el chat. En principio, naturalmente, pues debe dar exactamente lo mismo. Entonces, una vez obtenido el hash, invito aquí a alguno de los presentes que me regale ese código y hacemos pues la validación, ¿no? Nuevamente. Si alguno tiene el código o de pronto hay alguna dificultad aquí al generar el hash de este documento Word, para que nos lo haga saber y podamos guiar en la obtención de este hash. Listo, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? Estamos aquí en esta página. Permítanme un segundo, oculto aquí los controles ya. Estamos aquí en la página, ¿cierto? Bueno, voy a retroceder acá y listo. Entonces lo que hacemos es, bueno, aquí nos brinda también las dos opciones, o ingreso un texto para obtener el hash o cargar un archivo. Insisto, puede ser cualquier tipo de archivo, MP4, un video, MP3, un audio, o un archivo Word, un archivo Excel, o un archivo PowerPoint, lo que sea, algo que esté digitalmente codificado. Entonces le doy clic aquí en seleccionar archivo, lo
pongo la opción de From Device, o sea, desde el equipo, y busco donde esté el archivo que acabé de compartir. De hecho, yo compartí dos, el Word y el .pdf. Utilicemos el Word. Seguramente pues habrá quedado almacenado en sus computadores en la parte de descargas, ¿no? Y le doy a abrir. De esa manera pues se carga, ¿no? El archivo como tal. Aquí abajito pues me aparece el proceso de carga, ya cargó. Y finalmente después de la carga le doy clic en empezar para la generación del hash. De hecho, aquí volví a hacer el ejercicio y voy a copiar nuevamente pues el hash que me entrega acá, copiar, y lo voy a colocar aquí en nuestro testeador. Y voilà. Efectivamente, y era lo de esperarse, dado que la fuente de información son exactamente los mismos datos, pues me va a generar, por ende, la misma codificación o el mismo código hash, SHA-256. Entonces, ese es el procedimiento. Si alguno tiene el código ya generado y me lo puede regalar aquí por el chat de Zoom para hacer la validación, debería dar exactamente lo mismo, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Listo, entonces acá nos dice, perfecto, Mayra, muchas gracias. Nos escribió Oscar, muchas gracias. Voy a poner aquí rápidamente el de Oscar, ok. A copiarlo. Vengo aquí al exec para comparar. Lo pego y lo que era de esperarse. Efectivamente, listo. Muchas gracias, Jimmy. Efectivamente, pues el código es el mismo. Ahora, para finalizar este ejercicio y en aras de tiempo, que creo que ya nos queda pocos minutos, quiero invitar a cualquiera que haga una pequeña modificación en el archivo Word. Lo que sea, puede ser escribir un espacio, por ejemplo, acá, entre las letras que se colocó aquí, o introducir una letra, un número, hasta un punto, algo insignificante, o colocar dibujar un puntico aquí dentro del recuadro, dentro de este código QR, dentro de este recuadro oscuro, colocar intencionalmente un punto, coloreándolo de negro para que no se vea, algo así que sea imperceptible para el ojo humano, pero que saquen el hash a ese documento, no olvidar guardar, para actualizar, ¿no? La información, y que obtengan el hash y me lo regalen y lo comparamos acá en vivo y en directo para ver cómo se comporta esa respuesta, ese hash nuevo a la información alterada. Vamos a dar un minutico para que se haga ese ejercicio y yo espero entonces, estoy aquí al pendiente del chat para hacer la prueba. Bueno, perfecto, Mayra, nos acabaste listo. Entonces, bueno, entradita ya lo veo bastante diferente. Lo voy a copiar y lo pego acá. Y claro, totalmente diferente. Invitamos a Mayra que nos cuentes. Bueno, aquí hay otro, Oscar, listo. Va a hacer el mismo ejercicio, igual. Si les parece escribir ahí en el chat qué se modificó, qué se hizo, qué se incluyó o se quitó. Y claro, efectivamente da totalmente diferente. Un punto al final, ok. Eliminé una letra, perfecto, perfecto. Entonces, esto demuestra efectivamente que una mínima modificación en el bloque de datos que alimenta o que es fuente de mi función criptográfica para obtener el hash, la más mínima modificación me va a repercutir en una alteración por completo de mi código, de mi hash, y por lo tanto alteraría la secuencialidad de mi cadena de bloques, de esta imagen que estábamos viendo anteriormente, ya que un bloque depende del hash anterior. A su vez, ese anterior depende del hash previo.
así hasta el bloque génesis, hasta el primer bloque, y el hash, el bloque actual, la obtención del hash actual, pues me va a repercutir de ese punto en adelante, a futuro. Esa es la clave, ese es el principio, ese es el fundamento por el cual una cadena de bloques es incorruptible, es íntegra en sus datos y tiene que ser la misma en todos los nodos que están soportando esa blockchain. Tiene que ser exactamente la misma información almacenada en cada uno de los nodos que componen la cadena de bloques. Bueno, aquí hay unos pantallazos de unos ejemplos, pues ya lo hicimos de manera ejemplificada aquí. Efectivamente, pues la principal aplicación con que se dio a conocer este mundo de la blockchain, pues fue con Bitcoin y fue extrapolado a otras criptomonedas, entre ellas Ethereum. Efectivamente, para interactuar con esta cadena de bloques, pues existe lo que son los usuarios y estos usuarios interactúan o pueden generar transacciones utilizando blockchain mediante lo que nosotros conocemos como las wallets o las billeteras digitales, que me permite a mí tener unas criptos, bien sea Bitcoin, bien sea Ethereum, bien sea cualquier criptomoneda, y esas wallets me permiten a mí pues almacenar y hacer transacciones con otras wallets, que se traduce pues en otros usuarios, de manera tal que cada una de esas interacciones o esos registros de transferencia va a quedar almacenado en los bloques de la cadena blockchain. Efectivamente, pues en este caso, las transacciones o lo que intercambian, los activos que intercambian de información propiamente son las criptomonedas o tokens, pero, y aquí hago digamos un paréntesis, o más que paréntesis, un énfasis, no solamente una cadena de blockchain se reduce o se limita al registro de transferencias de información que tiene que ver netamente con criptomonedas, sino a cualquier transferencia de información, cualquier intercambio de información. Como vimos anteriormente, los activos de información son muchísimos, son múltiples, son diversos, no solamente está limitado para el uso de criptomonedas, sino que se puede extrapolar para cualquier tipo de información que de por sí, pues ya sabemos que tiene un valor implícito alto, que es valor, es un activo como tal. Y aquí es donde nace propiamente el concepto de los contratos inteligentes. No sé si de pronto alguno de los aquí presentes lo haya escuchado antes o si es un concepto nuevo, pero básicamente esto nace propiamente dentro de la infraestructura o dentro de la empresa de Ethereum. No solamente llevó la cadena de bloques para la interacción entre usuarios en el intercambio de la criptomoneda que manejan ellos, que es el Ether, sino además de eso utilizaron la blockchain para dar soporte a lo que se conoce como los contratos inteligentes o smart contracts. ¿Qué es esto de los contratos inteligentes? Son básicamente piezas de código, software, que se programa para que se ejecuten ciertas instrucciones una vez cumplidas unas condiciones. Por ejemplo, supongamos que yo hago un contrato inteligente para que un arrendador me deposite a mí o me haga el pago del arriendo de manera mensual. Entonces yo programo en mi contrato inteligente que cada 30 días o finalizando el mes se disponga la recepción del pago de el arriendo. Si no se hace este pago, entonces pasa, dado unas fechas, ¿no? Un tiempo de plazo para el pago. Si no se cumple este pago, entonces se procederá, no sé,
a otras instancias, se puede negociar o se puede ya directamente solicitar el desalojo, etcétera. Digamos un ejemplo hipotético, pero que se puede traer a la realidad. Por ejemplo, eso yo lo puedo codificar, eso lo puedo escribir en un contrato. Y ese contrato o ese código, ese software, yo lo puedo almacenar en una estructura blockchain, de tal manera que va a heredar todas las propiedades, todas las cualidades, todas las virtudes que una red blockchain me genera. Inmutabilidad, incorruptibilidad, no se puede modificar, no se puede alterar. Sí o sí, lo que está escrito se va a cumplir, se va a ejecutar, dado que es el mismo sistema quien administra o le da respaldo a lo que está allí escrito. Por lo tanto, un contrato inteligente, una cualidad, lógicamente, es que no es un contrato convencional, es un contrato que se enmarca en un entorno digital y que está coexistiendo en una plataforma blockchain, heredando, lógicamente, pues todas las cualidades que implica estar en un entorno de cadena de bloques, de blockchain. Efectivamente, pues es un programa escrito en un lenguaje de máquina, en un lenguaje de programación. Propiamente está escrito en el lenguaje de programación Solidity, que es un lenguaje de programación. No sé si de pronto aquí hay ingenieros de sistemas o estudiantes de ingeniería de sistemas o algunas personas que tengan conocimiento de los lenguajes de programación. Este lenguaje en particular es un lenguaje fuertemente tipado. Ya este concepto tiene que ver con el uso de las variables la naturaleza de cada una de las variables, bien sea entero, bien sea booleano, bien sea un arreglo, etcétera. Es fuertemente tipado de manera tal que las variables o el contenido que van a manejar estas variables pues van a quedar enmarcados en su tipo y es difícil tratarlas de manera diferente. Por lo tanto hay mayor robustez, hay mayor certeza pues de que los datos que se programen o que se utilicen allí pues sean los que son, ¿no? Una vez desplegado no se puede modificar. Efectivamente, como hemos venido mirando anteriormente, pues una vez se despliegue ese contrato inteligente, es decir, una vez ya se coloque este código de programación en el entorno blockchain, es inalterable, no se puede alterar ni en una coma, de manera tal que se garantice la integridad de que eso que está escrito ahí se va a cumplir. El siguiente, medio de interacción entre un cliente y una red de criptomonedas. Es decir, esto se convierte en un, llamémoslo así, en una capa intermedia de interacción entre lo que son los clientes y pues esta red de criptomonedas o red propiamente de blockchain. Es decir que las figuras intermediarias, por ejemplo, en un préstamo de Pepito a Juanito, generalmente hay un intermediario que se llama banco, se eliminan. Esas figuras intermediarias se eliminan porque va a ser el mismo sistema el que va a regular la interacción entre las partes que hagan uso o que estén vinculados con este contrato inteligente. Y efectivamente, pues es desarrollado en un lenguaje de programación, en un software específico. Y, lógicamente, pues estos contratos inteligentes denotan en sí mismo un reto importante para los desarrolladores, dado que depende de la habilidad que ellos tengan para plasmar en código la naturaleza del contrato, las condiciones que se debe cumplir para que se ejecute esto. Si no se cumple, pues se puede ejecutar eso, es un reto muy grande para los desarrolladores, traducir eso que se quiere plasmar en el contrato al lenguaje de computación, ¿cierto? Sin embargo, pues, lógicamente, hablando en términos generales, un contrato normal, llamémoslo así, o de papel, muchas veces, o generalmente, hay que hacer ajustes en el camino, o llegar a conciliaciones, o llegar a negociaciones. Imagínense ustedes, pues, el reto que supone escribir en una pieza de código algo que es inalterable, ¿no?
Y aquí hago una acotación. Efectivamente, no se puede modificar el software, pero se puede utilizar mecanismos o estrategias que se puedan amoldear o ajustar ese contrato inteligente desde código de manera tal que sea un poco más flexible y no tan rígido. Eso se utiliza mediante, llamémoslo así, estructuras de programación directamente pues en los contratos. Pero sí o sí, y esto es lo importante, sí o sí lo que se escriba ahí en el código, lo que se despliegue y lo que se coloque aquí en la blockchain, pues sí o sí pues va a ejecutarse, porque esa es la naturaleza, esa es la característica, ese es el carácter propio de lo que es una red blockchain. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los contratos inteligentes. Bueno, aquí hay un ejemplo adicional que tiene que ver con los hash orientados pues a los contratos inteligentes, pero para efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Y aquí hay una serie de aplicaciones y demás. Y para cerrar, digamos, la idea, porque yo sé que ya estamos un poco cortos de tiempo y la idea es poder responder algunas preguntas que por ahí en el chat. En resumen, ¿qué es la blockchain? Es un arreglo secuencial de estructuras de información bien definidas con identidad única, almacenada en una red de información descentralizada, que guarda el registro de las transacciones entre usuarios usando protocolos y herramientas criptográficas. Todo este conjunto de atributos de la red es lo que identifica y le da propiamente esas cualidades de seguridad, de inmutabilidad, de trazabilidad, de accesibilidad a la información, a los activos de información que fue nuestro core o nuestra principal foco de visualización pues o de orientación de esta tecnología. ¿Todo esto para qué sirve? Para garantizar que esté la información de manera correcta, de manera inmutable, de manera que se pueda identificar la trazabilidad en todo momento y pues garantizar de esa manera pues un almacenamiento, un blindaje, un resguardo correcto de esos activos de información. Bueno, se había pensado de primera mano realizar una parte práctica. Yo sé que por el tiempo no vamos a poder y en la convocatoria pues del curso se había justamente pues se había solicitado pues que las personas descargaran el MetaMask, que es para vincularlo pues al navegador, una extensión que me permite interactuar con la red propiamente de blockchain de Ethereum. Aquí hablábamos sobre, o se tenía pensado pues realizar una programación de un contrato inteligente a través del lenguaje de Solidity y el entorno de trabajo, el de desarrollo, pues es el de desarrollo de Remix. Por cuestiones de tiempo no alcanzamos y yo hago la pregunta, digamos, de rigor, hago la invitación o la consulta si ustedes desean, digamos que este curso tenga una segunda parte ya propiamente pues orientado a la parte práctica, ¿no? En donde pues ya podemos interactuar con un contrato inteligente a través de nuestras cuentas de MetaMask y cómo sería una programación de utilizando el lenguaje de Solidity para el despliegue de un contrato inteligente pues, que maneje algunas variables, una información, etcétera, y cómo queda esto vinculado pues a la blockchain. Lo dejo a consideración del público. Si están de acuerdo, pues podemos hacer un nuevo lanzamiento para la parte práctica. Si no, pues en ese sentido, pues daríamos por terminada esta parte, este curso que fue orientado más que todo pues, a la parte teórica y a conocer un poquito más cómo es el funcionamiento de la blockchain y cómo contribuye justamente a la seguridad y al blindaje de la información. Muchas gracias a todos y los escuchamos en el chat para resolver cualquier duda, inquietud, pregunta o sugerencia al respecto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay varias preguntas en el chat. Bueno, varios... Mayra nos dice, las reglas se pueden cambiar y eso impactaría la integridad de la información.
y se generaría algo más. Cuando te refieres a las reglas, ¿te refieres a lo que se colocaría en el contrato inteligente? Perdóname, Mayra, la acotación. ¿Las reglas se pueden cambiar o eso impactaría la integridad de la información y se generaría algo más? Confírmame las reglas de qué. ¿A qué te refieres ahí con las reglas? Mayra nos dice sí, segunda parte. Edgar, si es interesado, ok. Una segunda parte práctica sería bueno, perfecto. Larry, es pertinente una segunda parte. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Las reglas del contrato. Ah, ok, las reglas del contrato, listo. Entonces, ¿las reglas del contrato se pueden cambiar o eso impactaría la integridad de la información? Y se generaría, ok. Las reglas del contrato no impactarían la integridad de la información. Es decir, la información se mantiene de manera íntegra dentro del entorno blockchain. Lo que sí impactaría las reglas del contrato es no la integridad, sino la usabilidad sobre esa información. Es decir, la integridad se va a mantener, pero lo que se trabaje sobre esos datos, lógicamente, si las reglas cambian, van a cambiar la forma en que yo interactúo con esos datos, ¿no? Posiblemente cambien los valores, seguramente, pero como tal, la integridad no la toca. La integridad se mantiene. Espero haber respondido tu pregunta. Voy por acá. Falta fortalecer la parte práctica. Sí, no, total. La idea es tocar un poquito más a profundidad cómo es el funcionamiento de las wallets, cómo me permiten interactuar con las redes de blockchain. Buenas tardes, se bifurca la blockchain, las dos partes contiene el forking. Ah, ok, sí, esta pregunta la había visto anteriormente y con mucho gusto te doy respuesta. Listo, entonces voy a subir a la pregunta original. Listo, buenas tardes. ¿Cómo afecta la bifurcación? Correcto, fork. El cambio de las reglas de consenso de la blockchain cuando se siguen las dos ramas. Listo. Esa parte es un poquito más técnica. Voy a intentar hacerme explicar. Me refiero al forking, sí, total. Buenas tardes, cuando se listo. Hay posibilidad, o hay una posibilidad en las redes blockchain de que exista bifurcación en la cadena. Me explico. Viene la cadena original y en algún punto de la creación de un nuevo bloque, por ejemplo, un nodo ingresa de manera legítima, de manera real, válida, un bloque, pero que a futuro se bifurca y aparentemente se crean dos cadenas de bloque. En estos casos, aunque son pocos probables, pero cabe la posibilidad que suceda, ¿cómo la red o el sistema soluciona este error o esta situación? Resulta que hay una prueba que se hace que corresponde a la identificación de la ruta más larga. Me explico. En ese punto de bifurcación, digamos que se ramifica en dos cadenas desde un punto en concreto, desde un bloque, perdón. La cadena más larga a partir de esa bifurcación implícitamente denota o me dice a mí que en ese proceso de inclusión de bloques o de minado propiamente por parte de los mineros, hubo mayor número de consensos, de acuerdos en ese proceso de minería, es decir, en ese proceso de inclusión de bloques, de manera tal que la gran mayoría de los nodos están de acuerdo en que esa cadena más larga, después de la bifurcación, es la correcta. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el otro lado, por la cadena corta,
o el brazo corto, la rama corta, después de la bifurcación, pudieron haberse incluido 1 o 2 bloques como máximo, de manera tal que los procesos de consenso de minado son mínimos y en consecuencia se entiende que la cadena larga, la que tiene más trabajo de consenso, más trabajo de minería, más recursos, lógicamente, pues enfocados a la creación de esa cadena larga o esa rama larga, pues es la correcta. A grandes rasgos, el sistema hace esa validación. Hay un consecutivo, eso se llama, si mi memoria no me falla, el nonce o el consecutivo de bloque, que el mismo sistema pues va leyendo de manera continua, de manera tal que el bloque que tenga un número mayor en la cadena, se entiende que de ahí para atrás, por todo lo que acabamos de decir, ¿no? Por las pruebas de minería, por lo que va a tener los hashes de los bloques anteriores y que toda la red pues ha validado previamente, se entiende que esa cadena larga es la correcta. Y de esa manera se soluciona el problema de la bifurcación. No sé si quedó claro, Edgar. A grandes rasgos, pues es la forma como el mismo sistema se autorregula. Perfecto, perfecto, Edgar. No sé si hay alguna otra inquietud. No olvidar, por favor, llenar el formulario de asistencia. Agradecemos nuevamente la participación. Permítanme, creo que yo había apagado aquí la cámara. Agradecemos la participación de todos ustedes. Sin duda, pues es un tema muy interesante, importante y que de alguna manera está teniendo un impacto tecnológico a nivel, digamos, a nivel mundial en muchas áreas, como mencionaba anteriormente, no solamente en el área tecnológico, en el área de finanzas, en el área de comercio, en la cultura también, en la sociedad. El solo hecho de entender el dinero de manera diferente a lo que habitualmente asociamos el dinero, que es el papel y las monedas, eso genera pues unos cambios importantes, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel de sociedad. Y bueno, las aplicaciones prácticamente que quedan abiertas a un abanico infinito de posibilidades, todo dependiendo pues de la creatividad y de digamos, el enfoque que se le quiera dar a esta tecnología. Las posibilidades son muchas, todos están invitados a explorar esta herramienta. Entiendo yo que hay mucho interés en hacer una segunda parte práctica, lógicamente, entonces vamos muy seguramente pues a hacer un nuevo llamado para realizar esta segunda sesión ya práctica. Nuevamente agradecemos a todos por su tiempo, por su participación.